Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Quienes nos están acompañando a través del canal institucional de YouTube de la San Mateo. De verdad es un gusto estar hoy en el marco de la segunda feria del libro mateísta, realizar este lanzamiento. De verdad que desde la Coordinación de Publicaciones y la Vicerrectoría de Investigación de la San Mateo, pues es un gusto porque nuestra revista Designio llega a su quinto número. De verdad es satisfactorio que pues estemos cumpliendo, pues que la editorial está cumpliendo 5 años y nuestra revista de cine también lo está haciendo. Entonces, es mostrar hoy que este número, digamos, muestra la calidad del trabajo y del recorrido que pues, ha atravesado nuestra revista de cine por estos 5 años. Hoy, a nivel institucional, desde el cuerpo administrativo, la parte docente, podemos decir que es una de las revistas más fuertes, mucho sólidas a nivel institucional, porque es la revista que cuenta con mayor número de autores externos internacionales, lo cual es favorable para los procesos de indexación nacional y por supuesto internacional. Entonces es un gusto que pues para este 2023 Edwin, Renato, que nos acompañaron como editores invitados, pues estemos hoy presentando al público en general y pues como previo a esta transmisión lo que conversábamos es de que nuestra revista lo que en este momento busca es generar mayor impacto a nivel de citación. Es por eso que la idea es de que ustedes visiten nuestras plataformas institucionales, el Centro Institucional de Publicaciones y Revistas Especializadas CIPRES, en el que ustedes podrán descargar cada uno de los artículos sin ningún costo. Además que cada uno de los artículos ha sido afiliado, se ha suscrito a las bases de datos y repositorios a los cuales tenemos o bueno, contamos con indexación. Entonces, de verdad es muy grato que nuestros editores, los autores que nos estén acompañando en la tarde de hoy, en esta actividad que vamos a tener hasta el día 9 de septiembre, pues sea común para todos. Entonces, pues en este momento quiero darle la palabra a Edwin y a Renato, que fueron nuestros editores para el volumen número 5 del año 2023 y quienes también presentarán a los autores que participaron en este bonito número. Muchísimas gracias, Raúl Antonio. De verdad que voy a tomarme un minuto para agradecer el trabajo que ha hecho esta revista. Yo ya he tenido oportunidad de colaborar con ustedes desde otros números y ha sido notorio y vale la pena destacar el trabajo que está haciendo desde la editorial de la Fundación Universitaria San Mateo y particularmente con esta revista han hecho un trabajo espectacular. Hay textos, no solo lo digo por este volumen que tuvimos la fortuna de poder editar, sino de verdad los 4 volúmenes anteriores y sus números respectivos tienen unos textos que son fundamentales y que vale la pena leer. Mucha de la producción latinoamericana de estudios de la imagen, de diseño, esta revista me parece que en muy poco tiempo se está construyendo como un referente para que a veces no tienen los ciclos de citación tan rápidos como en otras disciplinas, pero que desde luego que poco a poco iremos trabajando en ello. Yo lo que quería adelantar es que, bueno, primero, de verdad agradecer la apertura que hemos tenido. Tuvimos además la fortuna de que nos abrieron sus puertas para poder presentar el dossier en 2 números, ¿no? Pudimos tener un número doble, con lo cual hay varios artículos que ahora Renato estará hablándonos más de ellos, que también ha sido un trabajo muy rico de coedición entre Renato Bermúdez y un servidor. ¿De qué va este dossier y cuáles son las preguntas que nos motivan? Nada más como una notita, quería decir que este dossier está, digamos, deriva en buena medida, al menos las preguntas que están relacionadas con este dossier, derivan de un proyecto de investigación en el que venimos trabajando, algunos de los que estamos en la publicación, pero no necesariamente todos, porque fue una convocatoria abierta, pero sí las preguntas derivan de una serie de preocupaciones que hemos estado abordando en un proyecto de investigación que tenemos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en torno a le llamamos tensiones superficiales, ¿no? Estudios críticos de la imagen y la representación, en torno a pensar las imágenes, y eso fue lo que motivó el dossier.
no hablaré mucho más del proyecto, pero en torno a pensar cómo producir una crítica de las imágenes que no renuncie a las imágenes, que no tenga que dejar fuera la imagen o dejar fuera las posibilidades que las imágenes dan de engañar, de construir ficción, de construir simulacro, de aparecer en el espacio de lo público, ¿no? Para desde ahí construir una crítica. Tradicionalmente, la crítica que leemos de las imágenes más contemporánea busca desvelar, ¿no? Romper con el engaño de las imágenes para dejar ver algo que está detrás, que es más importante que la imagen. Pero parecería que la imagen es una excusa para eso. Y es una paradoja, porque vivimos en un mundo que estamos rodeados de imágenes, que no podemos más que estar todo el tiempo embebidos en las imágenes, y sin embargo parecería que habría que rechazar ese mundo para poderse inscribir críticamente en él, ¿no? Entonces, estas eran algunas de las preguntas que motivaron la propuesta que, insisto, generosamente Designio aceptó para proponerle, que tuvimos muy buena respuesta. Pero que tienen que ver con esto. Y me parece que los textos que afortunadamente se recogieron construyen una coherencia que no es habitual en las revistas. Muchas veces cuando vemos un dossier de revista, los textos van por lados diferentes. Y aquí tuvimos la fortuna de que realmente las preguntas resonaron en quienes hicieron favor de enviar propuestas. Y realmente los textos fue muy fácil escribir la editorial, fue muy gozoso, porque nos permitió conectar esos textos y no era nada complicado, al contrario, nos permitía avanzar en esas preguntas que como provocación se lanzan en la convocatoria y que los autores van respondiendo y que pudimos ir trabajando, ¿no? Entonces, precisamente lo que nos preocupa es dejar de pensar la condición de la imagen fuera de sí misma, ¿no? Y una manera de hacer esto es en detenernos a pensar las superficies de las imágenes. La condición de superficie que la imagen tiene y que remite por una parte a su materialidad, remite a las posibilidades de generar figuración, de generar semejanza, de generar aparición, y que dieron pie a una serie de discusiones que bueno, se pudieron concretar en los diferentes textos, tanto de un lado, un poco más de algunas preguntas más que tuvieron que ver con la relación desde lo estético, digamos, y otras desde lo político-estético o estético-político, ¿no? Sin salirnos demasiado del problema de las imágenes. ¿Por qué pensar desde las superficies? Porque pensar desde la superficie implica ya un problema límite para la representación. Estamos descentrando el lugar de referente que la imagen, al que la imagen suele estar anclado, ¿no? Y entonces estamos pensando otro lugar límite de la representación, allí donde la imagen casi parece estar desprovista de nada, ¿no? Eso que de un lado en la hegemonía vemos en TikTok, ¿no? Con imágenes muy superficiales, en Instagram, en los medios de comunicación, imágenes que se repiten hasta el cansancio y que parecen que han perdido sentido. ¿Cómo podemos utilizar esta misma superficialidad, este mismo desproveer las imágenes de una fortaleza para desde ahí construir otras formas de superficialidad que tienen que ver con la resistencia, que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver con la activación política de las imágenes que no renuncia a ellas mismas, ¿no? Entonces, esta es la paradoja en la que nos estamos centrando. Aprovechar digamos, eso que pasa en los sistemas de producción de imágenes, digamos, hegemónicos, ¿no? Donde la imagen ya está en la repetición, que ha perdido contenido, se ha desfondado la imagen, podríamos decirlo así, ha perdido profundidad, para aprovechar esa superficialidad de las imágenes a favor de un pensamiento más crítico. No me extiendo mucho más, dejo quizá a Renato que nos presente los dos dosieres y a los autores. Podría hablar mucho más de esto, pero hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Yo también quiero reiterar el agradecimiento a Raúl Antonio y a todo el equipo de la revista Designio, ¿no? Por la oportunidad que nos dieron de no solo de trabajar estas preguntas que planteaba Edwin, sino también de darnos el espacio, ¿no? Como para continuarlo en un volumen doble, ¿no? Recibimos muchos artículos que nos permitían precisamente, digamos, que armar ese panorama del que acaba de hablar Edwin, y para no robarle demasiado tiempo a los autores que nos acompañan hoy, que nos van a contar con más detalle, ¿no? De qué hablaron en cada una de esas contribuciones, quisiéramos solamente como plantear un poco cuál fue esa división que hicimos y a qué respondía, un poco a partir de esas preguntas que ya Edwin resumió ahorita, y que solo quisiera insistir en un punto importante que tenía que ver con, digamos, que la premisa fundamental era pensar cómo podíamos insistir en esa crítica a las imágenes y a la representación, suspendiéndonos en esas superficies para
evadir, digamos, no insistir ya en esa supuesta contradicción con lo profundo, con lo verdadero, ¿no? Y más bien aprovechar que se podía experimentar desde allí con las distintas temáticas de las que ahora les hablaremos y apuntando sobre todo a esas posibilidades de otras formas de imaginación y sobre todo de resistencia política. Diría que ese es en general, ¿no?, el ánimo detrás de todo el dossier. Y en ese sentido decidimos dividirlo en esos dos números que respondían no tanto a una división, sino más bien como una puesta en continuidad, ¿no? Digamos, eran como dos formas que se podían tocar entre sí, que más bien por una cuestión de orden decidimos darles esa estructura, pero que bien tienen relación, hay como unas resonancias que se van dando entre los distintos artículos en los dos números. El primer número se subtitula Entre el parecer, el aparecer y el desaparecer, y ahí básicamente se trataba como de reunir los artículos que habían respondido a la convocatoria, desde discusiones que tenían que ver con cómo explorar las potencias de ciertas prácticas artísticas, de ciertas formas de imaginación, para relacionarse precisamente con lo aparente, ¿no?, con la evidencia o con su falta, ¿no?, con la ausencia de evidencias, con la impronta, con los testimonios, con la memoria, ¿no?, y con cómo eso de alguna manera construía formas de imaginación y de desbordamiento también de esas propias imaginaciones. Entonces, en el primer número quiero simplemente mencionar los artículos que lo componen y sus autores, algunos de ellos nos acompañan hoy. El número empieza con un artículo de Santiago Espinosa sobre las ideas del arte, en el que reivindica precisamente ese carácter, esa potencia que tendría la superficie para incidir en esa imaginación. Sigue con un texto de José Alavés Castellanos sobre 3 proyecciones brujeriles, ¿no? Es un análisis de proyección de imaginarios en el cine. El tercer artículo de este número es de Mariana Martínez Bonilla, que nos acompaña hoy, entonces no voy a mencionar mucho más para que ella pueda ser ella quien nos cuente, pero es un trabajo que plantea cómo interrogar las imágenes desde ciertas formas de la arqueología de lo visible y de lo invisible, a la vez, desde un caso de estudio específico. Más adelante hay un texto de Cecilia Sandoval Macías y José Babuj sobre el archivo fotográfico de Mariana Jampolsky y cómo se destaca allí cierto carácter discreto, fragmentario a su vez, que iría en contra de cierta narrativa ya más o menos constituida en el relato de la historia del arte sobre su carácter orgánico, ¿no?, y cómo se reimaginan también ciertas categorías desde las cuales se ha analizado el trabajo de Jampolsky. Y ese primer número cierra con una contribución de Alejandra Mesa Uzcaga sobre la construcción de la idea de obediencia somática, ¿no?, somática micropolítica, en varios casos de estudio de recintos museísticos de la Ciudad de México. Digamos que todo eso constituye esa reflexión que para nosotros ponía en tensión esa idea de lo que parece, se parece, aparece y a la vez desaparece, ¿no? Y a su vez eso nos permitía, digamos, dar espacio a las preocupaciones que se reunían en el segundo número, que tenían que ver más bien con cuestiones de la resistencia y la imaginación política, y que articulamos también de esa forma porque de alguna manera nos parecía que todos esos artículos contribuían a algo así, lo llamamos de esa manera, algo así como un método crítico desde las superficies, ¿no? Son distintas aproximaciones metodológicas, ¿no?, algunas desde temas que tienen que ver con la arteterapia, el arte y la cultura popular, ¿no?, que la arte y migración, que conectaban de alguna manera con esa aproximación más política, pero que no renunciaba, como decía Edwin hace un ratito, a mantenerse en esa superficialidad de las imágenes. Y en ese segundo número, entonces, el número abre con el texto de Francisco de Parres y Francesca Cozzolino, que también nos acompañan hoy, ahora ya les daremos la palabra, sobre formas de arte e imaginación política, específicamente en el movimiento zapatista en México. El número 2 sigue con un texto de María del Carmen Bustos, que también nos acompaña hoy, que desarrolla la categoría de la callejera a partir de su relación con el flaneur, como teoría feminista decolonial y, bueno, a partir del desarrollo de un método muy específico que ella ya nos podrá explicar un poco mejor ahora. Más adelante está el texto de Georgina García Crispín sobre imaginarios de la migración, en una relación tal vez un poco más cercana con técnicas de arteterapia. Y ese número cierra con una contribución de William Grisby Vergara sobre las prácticas artísticas en general en la era del psicofármaco, digamos, ¿no?, explorando la idea de la conexión precisamente en esas condiciones de la medicación. Esa es la estructura general del dossier, dividido en nuestros dos números, y sí nos gustaría insistir en que esa división no respondía a meramente una cuestión política o no política, sino que al contrario, la cuestión de la imaginación se desplegaba de distintas formas, que nos parecía importante más bien estructurar de una manera tal vez más sugerente. Ya no quiero robar más tiempo para que los autores invitados nos puedan contar. Y bueno, primero nos gustaría darle la palabra a Mariana Martínez. Adelante, Mariana, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo que Edwin y Renato acogieron mi texto en los números. No voy a decir número, voy a decir números. Porque en realidad
estaba pensado para entrar en otra convocatoria, pero bueno, les agradezco mucho, ¿no? Haberlo acogido y sabido articular también dentro de esa constelación que propone esta edición. Y por otra parte a la revista y a todo el equipo de Designio que me acompañaron en el trayecto entre el envío y la publicación tal y como ahora tomó forma, que no fue fácil, debemos reconocerlo. Bueno, lo que va a ser breve, porque no me quiero meter como en muchos detalles contextuales de lo que abordo en ese trabajo, pero sí en algunas singularidades de la obra que analizo, y que es una obra de Ana Vaz que se llama Pille-Miyaki, que en un principio estuvo comisionada para una muestra que tuvo lugar en Brasil y que fue curada por Ana Pato, que se llamó Metarchivo, y que exploraba desde diferentes ángulos las problemáticas relacionadas con la dictadura militar en Brasil. Y para eso, Ana Vaz recuperó un archivo que tiene la particularidad de haber sido un archivo no solo de la violencia, o sea, directamente de la violencia, sobre el que se inscribió la violencia, sino un archivo que se negó en el momento en el que se llevaron a cabo unos juicios bastante importantes por un genocidio que tuvo lugar en el territorio de los Guaymirí Troari, que es una zona del Amazonas, y un poco llegó hasta Mato Grosso el problema. Bueno, ¿qué hace Ana Vaz con ese archivo? Lo recupera, es un archivo que hacen Egidio y Dorothy Schwade, que fueron los alfabetizadores que llegaron a la zona del Amazonas mucho después del genocidio, a trabajar con los muy poquitos pobladores que sobrevivieron. Y que en realidad, bueno, son hijos, ¿no?, de la gente que murió en la intervención militar en el Amazonas, porque estaban intentando por parte del ejército brasileño abrir camino para encontrar una mina y explotarla. Eso era como el trasfondo del genocidio. Y sobre eso se imprime una narrativa que tiene que ver con una construcción en el periodo de modernización brasileño de la carretera que iba a comunicar una zona de Brasil con Venezuela, y que afecta directamente en el tramo brasileño que uniría el Mato Grosso con el Amazonas. Bueno, entonces Ana recupera ese archivo y trabaja con los testimonios que están impresos en los dibujos que produjo la tribu Guaymirí Troari a partir del ejercicio alfabetizador de los Schwade, que era un ejercicio que seguía los principios de Freire. Entonces les dan instrucciones para empezar a alfabetizarlos desde un plano afectivo, ¿no?, a definir conceptos a través del plano afectivo, y se dan cuenta de que lo que están dibujando son cosas espeluznantes, la masacre. Entonces, básicamente Ana trabaja con imágenes que, en primer lugar, están caracterizadas por tonos negros, ¿no?, rojos, como toda esta manera en la que la gramática del color sirve para que la tribu hiciera sentido de lo que les había pasado, pero por otra parte con imágenes que no necesariamente son legibles, sino que son improntas. Es decir, trazaban con tanta fuerza que quedó una marca en esas hojas. Entonces Ana Vaz, en el momento en el que recupera, gracias a Egidio Schwade, el archivo, que además ellos lo resguardaron porque no hubo una institución que lo resguardara, lo digitaliza, y al digitalizarlo le mueve al contraste porque no se veía absolutamente nada, y se da cuenta de que hay una impronta que se marcó en esas hojas, y que es otra cosa, ¿no?, que no es necesariamente el dibujo que se alcanza a ver sobre las superficies. Y a mí me interesaba muchísimo, a nivel metodológico, poder dar cuenta de lo que eso hacía en tanto ejercicio de historia potencial. Esto coincide con que yo en mi tesis doctoral trabajé con ejercicios de historia potencial que tenían otras formas.
y que lo mismo se relacionaban con la historia colonial en Latinoamérica, sobre todo en México. Y bueno, como metodológicamente, la ruta metodológica que el artículo sigue es descriptiva desde el contexto. Entonces, por una parte, contextualizo la obra de Ana Vaz en el panorama más amplio del audiovisual experimental latinoamericano contemporáneo, que por ahí persigue algo que le llamamos boom memorial y una suerte de pulsión de archivo, aunque eso ha sido como una marca que yo encuentro como persistente en la historia del cine latinoamericano contemporáneo de carácter experimental. Y a eso, bueno, seguirá una contextualización que no agota, por supuesto no agota, porque además era como poco espacio el que yo tenía para dar cuenta de toda la violencia que implicó esta modernización de Brasil a través de los trayectos carreteros, por un lado, y por otra parte la construcción de Brasilia, ¿no? Que es algo que Ana Vaz también va a ser como muy puntual en sus críticas a lo largo de todas sus obras, para después analizar esas estrategias que a mí me interesaban tantos para a través de las cuales Ana Vaz hace sentido de esas imágenes con las que trabaja, ¿no? Ya no el sentido de los Guaymirí acerca de del genocidio, sino el sentido que Ana Vaz hace de eso con lo que se encuentra, por un lado, en Brasilia, ¿no? Como esta construcción de un lugar modernista, utópico, ¿no? Que además reproducía como estas lógicas del latifundio, ¿no? Desde donde poder ver el panorama, una cosa muy extraña lo que pasa en Brasil y que después no funciona como ese lugar utópico, o sea, al contrario, se convierte en una distopía, ¿no? Se deslocalizan los poderes y pasan un montón de cosas y solamente se queda esta gran plaza de los tres poderes como un sueño que nunca alcanzó a cumplirse. Pero también el trayecto carretero que Ana recorre para encontrarse con esos lugares en donde tuvo lugar el genocidio. Entonces me interesaba mucho analizar esa manera de problematizar el pasado a través de la superposición de imágenes, que es algo que sucede como transparencias en el cortometraje. Y a partir de ahí preguntarme, ¿no? ¿Cómo es que esto puede ser historia potencial? ¿Cómo puede habilitar otra suerte de narrativas? ¿Cómo podría esto funcionar como un lugar para pensar el futuro, un futuro menos violento? ¿Cómo dar cuenta de la negación? ¿Cómo dar cuenta de la representación de aquellos a los que se les niega la voz? ¿No? Porque en ningún momento los Guaymirí Troari se pudieron defender. Y no porque no tuvieran fuerza, sino porque cuando llegaron llegó el ejército, los contagió de sarampión, ¿no? Y les llevó enfermedades que ellos no tenían y empezaron a morir porque tampoco se preocuparon por vacunarlos, y eso es un problema que en los últimos años volvió a surgir. La campaña de vacunación no les llegó. Y bueno, un poco como las conclusiones a las que yo llegué de ese análisis es cómo el montaje podía ser ese lugar, ¿no? Desde dónde rearticular la historia y cómo los gestos materiales, es decir, la inscripción sobre la superficie, constituían esta arqueología de lo invisible. O sea, cómo el ejercicio creativo de la directora de remontar las imágenes implicaba una arqueología de lo invisible que permitía a su vez cuestionar y desmitificar la historia moderna en Brasil y sobre todo en relación con los modernismos, ¿no? Esta relación, esta tensión entre modernidad y modernismo. Y bueno, ya para terminar, cómo esto podía ser una lectura del alternativa del pasado que no solo está presente en la obra de Ana, sino que es una, como les decía muy al inicio, una constante en el cine latinoamericano experimental en lo contemporáneo. Bueno, creo que con eso cubro un poco el espectro de mi artículo. Los invito y las invito a que lo lean y a que expandamos la conversación por otros canales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Sin duda un artículo que
bueno, vale muchísimo la pena leer, con un montón de diferentes posibilidades que se van desplegando allí. Le sigue el turno a María del Carmen Bustos, quien también presentó uno de los artículos que ahora, bueno, le dejo a ella que mejor sea quien nos cuente. Hola, pues muy buenas tardes. Gracias por esta invitación y por resonar con todos ustedes a través de los diferentes escritos. He tenido la oportunidad de leer las editoriales y de verdad me he sentido como muy en vibración con cada uno de los temas y espero poder leer cada uno en su momento. Gracias a Renato, a Edwin, a la editorial San Mateo, a la revista Designio por esta oportunidad. Y bueno, a mí me parece muy acertado cómo Edwin y Renato colocaron, siento yo que casi como un pretexto a las imágenes, como para a partir de ellas profundizar en su aparente superficialidad. También, por un lado, profundizar y por otro lado, hacer este tejido, ¿no? Hablan Edwin y Renato en alguna de las editoriales de un telón. Entonces, de cómo las diferentes temáticas están conformando este gran telón y que yo lo veo como una red donde cada uno retoma imágenes, pero al mismo tiempo hay algo que nos une, que es nuestra posición contestataria al poder que nos tiene pues padeciendo un montón de problemáticas ahorita, y al mismo tiempo de forjar resistencias, de posicionarnos políticamente para intentar proponer y construir mundos otros, como dicen en las editoriales. Por mi parte, yo retomo 3 imágenes metodológicamente, así construyo mi artículo a través de estas 3 imágenes. Inicio por la del flaneur. Y esta figura lo que me permite es colocar el andar la ciudad como una experiencia única y muy enriquecedora para conocer la ciudad, lo urbano, el espacio. Y además de que al hacerlo es un modo muy placentero de conocer, ¿sí? Hay cierta gusto, gozo por lanzarte hacia la ciudad, por abandonar el espacio doméstico, lanzarte a la afuera y enriquecerte y al mismo tiempo pues, gozar de un enorme placer al hacerlo. Sin embargo, esta figura lo que también nos está diciendo es que esa prerrogativa es para los hombres, no es para las mujeres, porque para las mujeres arrojarnos a la calle implica un montón de riesgos e incluso si se quiere, si se cree que es exagerado pensar en riesgos que no, pues el simple hecho de hacerlo con una percepción de temor, de que te tienes que cuidar, pues ya, con eso ya es demasiado. Entonces, traigo la figura de la flanús, que es una figura que ya otras mujeres, desde los estudios feministas y críticos de género, han traído justo para contestar a esa imagen masculina, ¿no? de quien se va a la calle a gozar la ciudad. Y sin embargo, yo también la problematizo porque al final de cuentas es una imagen europea, es una imagen de una mujer parisina y que surge a veces solamente en el discurso, porque hay quienes sí cuestionan la existencia real de la flanús
Y por otro lado, la cuestión de que muchas otras teóricas la ven como una emergencia cuando los almacenes y la cuestión capitalista permiten a las mujeres hacer esas salidas. Entonces yo la cuestiono y la veo también como una figura colonialista que para los análisis del espacio público en territorios subalterizados como América Latina, pues no nos ayuda mucho, no nos sirve tanto. Y entonces hago emerger a la callejera. Y la callejera, pues creo que es muy, en sí misma ya está expresando mucho porque es una palabra que en México y entiendo que en otros territorios en Latinoamérica es una ofensa que se hace a las mujeres, pues que sí, que dejan el espacio privado, el que nos ha sido naturalizado a las mujeres, y se aventuran a salir a la calle por muchos motivos y el principal es por ganarse la vida, ¿no? A veces ganarse la vida significa quizás utilizar el cuerpo de muchas maneras y esto pues hace que la palabra tenga connotaciones peyorativas, ¿no? Incluso pues en México tiene sinónimo, el sinónimo de callejera es puta. Y desde ahí pues yo la reivindico y un poco como se hizo con la palabra queer, desde lo abyecto, desde lo peyorativo, yo la retomo y la reivindico y la coloco como el símbolo de las mujeres que salimos a la calle, sí, a ganarnos la vida, pero también con el derecho de hacerlo desde el placer corporal, desde la desobediencia y muchas veces también incluso desde lo espiritual. Así lo pude comprobar con el método que yo implementé en mi tesis de doctorado, al cual yo le llamé las andanzas. Entonces, aquí también en el artículo yo describo este método y que consistió en salir con mujeres a la calle y caminar. Y esta salida a la calle con mujeres, pues me pareció muy, muy enriquecedora, porque en primer lugar, pues el hacerlo en comunidad me parece una experiencia también, pues contestataria, o sea, ya el salir las mujeres ya es toda una experiencia política, pero el hacerlo en comunidad creo que lo es más y también lo que nos permitió a las mujeres que salimos fue construir conocimiento juntas. Y este método yo le llamé las andanzas, un poco, bueno, o un mucho por retomar la idea de la danza y del movimiento corporal, del cuerpo como un ente a través del cual podemos conocer y no solo la cuestión mental, ¿no? En la ciencia positivista se considera que el conocimiento se elabora desde la mente y aquí yo coloqué muy centralmente al cuerpo como ese ente a través del cual podemos conocer. Y la danza pues también la retomo desde una posición contestataria a lo que es esa disciplina occidental que requiere de cuerpos esbeltos, disciplinados, sí, una serie de características que tienen que tener esos cuerpos para poder realizar esa disciplina. Y sin embargo, nosotras lo hicimos, las mujeres que me acompañaran eran cuerpos indígenas, de mujeres indígenas, que no estaban disciplinados para
para esa espectacularidad de la danza que desde Occidente se considera que debe ser, pero que tienen otras prácticas que también ellos les llaman danzas, pero que son diferentes. Entonces, pues de este modo nos lanzamos a la calle a construir conocimiento, a estar juntas también, ¿no? A establecer una relacionalidad que también me parece una cuestión interesante porque este método no solamente me parece útil para, como método de investigación académica, sino también para establecer reuniones con mujeres y establecer complicidad entre nosotras. Después de las andanzas, podemos compartir lo que sucede, criticar también las configuraciones espaciales que normalmente han sido diseñadas por varones y para hombres para satisfacer las necesidades de los hombres, y estas andanzas lo que nos permitió también fue detectar cuáles son las barreras en lo urbano que limitan nuestro estar, nuestro habitar, y cómo podríamos pensar en esos espacios otros, en espacios que al contrario de hacer o contribuir a nuestra sujeción, a nuestra subordinación, permitiera nuestra emancipación, nuestro deleite corporal, la experimentación de nuestra erótica e incluso de nuestra espiritualidad. Porque pues también en estas experiencias y sobre todo tuvo que ver mucho los lugares que visitamos y las personas que fueron quienes habitamos esos lugares, porque tanto las personas, las mujeres como los espacios están marcados, signados por una ancestralidad nahua que hace que la experiencia del estar sea totalmente diferente a la experiencia occidental. Entonces, en algunos de los lugares sí se pudo experimentar fuertemente una vivencia espiritual, prácticamente mística, en donde la episteme mesoamericana también fue, por ejemplo, Silvia Marcos, que es una estudiosa de los estudios de género, estudia el género y también las cuestiones de la espiritualidad en Mesoamérica. Ella señala que en Mesoamérica las personas conocen a través del cuerpo y el cuerpo es considerado poroso. El cuerpo siempre está fluyendo con esencias del afuera y del adentro. Y claramente yo pude ver cómo estas mujeres interactuaron de ese modo con los espacios y cómo el afuera esencias del afuera pudieron entrar a sus cuerpos y luego sacarlos hacia el espacio otra vez. Era un constante ir y venir de esencias espirituales en las que ellas creen y que están en el aire. Entonces, el método me parece realmente muy útil para, como les decía, tanto para la investigación académica, pero también para simplemente compartir con mujeres. De ahí que la callejera pues fue fuente de inspiración de una categoría teórica feminista que de un modo muy resumido, muy sintético, puede dar cuenta de estas subordinaciones que vivimos las mujeres en los espacios, pero también fue fuente de la construcción de un método, el cual, sí, ¿me decías algo, Edwin? Perdón. ¿No?
no escuché, no escucho, pero bueno. ¿Ya? Sí. Bueno, gracias. No, gracias a ti, María del Carmen. Sí, creo que estamos ya un poquito, de hecho, sobre el tiempo. Pero bueno, igual gracias por este resumen que nos haces de tu trabajo, ¿no? Y de ese paso del flanero a la flaneos y hacia la callejera. Y ya para cerrar, nos gustaría darle la palabra a Francisco de Parres Gómez y a Francesca Cozzolino para que nos cuenten un poco sobre el trabajo que presentaron en el dossier sobre arte e imaginación política, particularmente a partir del movimiento zapatista en México. Adelante, Francesca y Francisco. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, antes que todos, quiero agradecer a los coordinadores del número, Renato y Edwin, para la oportunidad de publicar en este número y de presentar las investigaciones conjuntas que vamos realizando con Francisco desde el 2019. Es un placer de poder participar en esta mesa rotonda con el colega Francisco de Parres Gómez. Hemos iniciado una investigación conjunta sobre las producciones visuales de las comunidades zapatistas en Chiapas, México, y la estrategia de comunicaciones desarrollada en el marco de los festivales y de los encuentros internacionales que implican el grupo de apoyo al movimiento zapatista. Ya compartimos el interés por el vínculo entre arte y política que ambos habíamos trabajado en nuestra investigación anteriores. Me fue en mi caso con la investigación que hice sobre los murales políticos en Cerdeña, que poco a poco me llevó a hacer los vínculos entre este fenómeno que observaba en Europa y la historia del muralismo en México, y luego a interesarme de forma más contemporánea de politización a través del arte. Este camino teórico y etnográfico, porque soy antropóloga de formación, me llevó así al movimiento zapatista y al encuentro con Francisco. En cuanto al artículo en la revista Diseño, queríamos contribuir al tema del número sobre la resistencia e imaginación política a partir de nuestros datos empíricos y los intercambios que nos habían reunido en torno a nuestra perspectiva disciplinaria y la referencia también que movilizamos en nuestro estudio para construir una mirada analítica pluridisciplinaria y complementaria. Por ejemplo, por un lado, yo observo los murales de los caracoles desde la perspectiva de la antropología de la escritura, una perspectiva pragmática defendida en Francia por Beatrice Frankel y teorizada a partir de la obra de John Austin. También trabajo sobre la perspectiva política del análisis de la imagen a partir de los trabajos del filósofo francés Jacques Rancière y del historiador Jérôme Bachet. De otro lado, Francisco tiene un profundo conocimiento de la historia del movimiento zapatista y de los trabajos académicos que sobre él se han realizado en México. Y también aporta al análisis la contribución de una perspectiva semiótica. Le dejo la palabra para que les explique más su perspectiva. Muchas gracias, Francesca. También agradecer muchísimo a Edwin, a Renato, por supuesto, a la editorial San Mateo y a la revista de Signio por haber decidido acoger sus trabajos, y también saludar a las colegas, que es un gusto encontrarnos y que esperamos que estos dossiers pues den paso, ¿no?, a otro tipo también de mayores articulaciones, de intercambio, de vinculación. No es la primera vez que trabajo con Renato y me da mucho gusto volvernos a encontrar, porque nos conocemos ya desde hace unos años en un proyecto muy bonito que también tenía el entrecruce entre el arte y la política en el Museo Amparo. Entonces, pues celebrar que estos temas sigan vigentes y que pues haya este tipo de apertura. Como decía Francesca, el texto abre con una aproximación histórica, sobre todo entre la relación de la estética y el zapatismo, desarrollada a partir de en torno a dos acontecimientos artísticos, digamos, en su historia más reciente, en el periodo, digamos, más contemporáneo, más actual, tomando en cuenta pues que el movimiento ya va a cumplir 30 años del alzamiento en armas, y lo que intentamos hacer fue destacar sobre todo su fuerza simbólica y política. Tratamos de atravesar la perspectiva de la antropología del arte, que es lo que trabaja más Francesca, junto con una perspectiva de la semiótica de la cultura, a partir de un corpus de imágenes constituido por artefactos visuales, podríamos decir, producidos en el marco de diferentes ediciones de lo que es el Festival Comparte por la Humanidad, que es un festival artístico
que inicia en las comunidades en 2016 en territorio autónomo, que tuvo diferentes ediciones hasta que se canceló por la pandemia. Además de analizar numerosos carteles, principalmente, digamos, comunicación figurativa, es decir, en imágenes, producidos para comunicar encuentros internacionales, además de los murales que también se pueden encontrar en muchas de las paredes de los caracoles zapatistas, entendidos como centros de autogestión en el propio territorio autónomo. Nos basamos en 2 hechos etnográficos que constituyen el núcleo del artículo. Por un lado, un taller de dibujo organizado dentro del Festival Comparte por la Humanidad en 2018 y una pintura realizada por estudiantes estadounidenses en una residencia en otro caracol en el mismo año. Y un poco el objetivo fue tratar de mostrar cómo se plasma esa imaginación política en las superficies, que era la interpelación, ¿no?, a la que nos llamaban Renato y Edwin, a través de dinámicas de apropiación y reapropiación que operan en esta producción visual. Estas imágenes de resistencia reúnen diferentes elementos visuales de muchas tradiciones iconográficas, además de una pluralidad de actores pertenecientes a redes activistas, que es también lo que tratamos de rastrear, principalmente en México, California y algunos lugares de Europa. Y por último, bueno, una variedad también de actores que participan en torno a las dinámicas de creación colectiva que reafirman el proyecto zapatista, en esta perspectiva que también se retoma en el dossier de Un mundo donde quepan muchos mundos. Y le regreso la palabra a Francesca para que le siga contando. Si tenemos algunos minutos más, me gustaría centrarme en la pintura que analizo en este artículo y que representa un caracol pintado por estudiantes internacionales en el marco de una estancia en la Escuela Autónoma del Caracol de Oventique. La recurrencia de estos símbolos, el caracol, en otros artefactos y sus circulaciones nos permite explicar visualmente este entrelazamiento de mundos culturales que está en el corazón del proyecto zapatista. Si seguimos la producción de representaciones visuales por parte de los pueblos zapatistas y sus simpatizantes, nos sorprenderá de encontrar estos mismos motivos del caracol desde la pintura que acabo de mencionar, tanto en el bordado, en telas, que se venden también en la tienda del Caracoles, como reproducido en objetos de difusión de las luchas zapatistas en el Comparte, por ejemplo, el festival que mencionó Francisco. Además, este motivo, a menudo también plasmado en forma de caracol vinic, es decir, en hombre caracol, se reproduce constantemente en el texto de los militantes, ¿no? Es un objeto gráfico que se transforma en un marco, en el marco de un proyecto político. El uso de este signo en la imagen zapatista, las producidas por los simpatizantes, no es irrelevante. Para los zapatistas, el caracol evoca el imaginario de un proceso político que se pretende lento, en oposición a la idea del progreso capitalista, pero que sin embargo avanza. Además del caracol marino o concha que se encuentra en los sitios arqueológicos mayas, en los códices, en las colecciones de los museos prehispánicos, por ejemplo. Entonces el caracol y sus diversos patrones figurativos, desde la espiral hasta la concha marina, parece convertirse así en un símbolo distintivo de la resistencia zapatista. Este pensamiento y la imagen que se desprenden de él son frutos de un imaginario políticos colectivo. De hecho, muchas veces no se conoce quiénes son los autores de estas imágenes que acompañan los elementos de comunicaciones de las luchas zapatistas, ya que zapatistas simpatizantes internacionales diluyen la autoría de las imágenes al beneficio de un proyecto que es más colectivo, que un proyecto que lo llama los de un mundo donde quepan muchos mundos. Bueno, le agradezco mucho por su atención. Pienso que eso fue como una primera explicación, ¿no? Corta, pero que espero que le va a dar el gusto de leer todo el artículo y también de profundizar el análisis de las imágenes que hacen también los otros colegas. Muchas gracias. Y no sé si tenemos 1 o 2 minutos para cerrar. Máximo. Sí, por supuesto, sí. Muchas gracias. Bueno, yo nada más agregar que creo una gran forma de haber puesto precisamente esto de tensiones superficiales, porque también se relaciona mucho con el artículo, ¿no? Que parecería una contradicción quizá o a veces un oxímoron.
Y bueno, destacar que también el artículo explora la relación entre el arte y la política, y en el caso de las comunidades autónomas, el arte es parte de su integralidad autonómica, es decir, atañe a otras dimensiones de lo humano, como puede ser el cultivo de la milpa, sus clínicas autónomas de salud, ¿no? Como también puede ser su sistema de educación autónomo, pero al mismo tiempo, digamos, desde la investigación políticamente comprometida, podríamos decir, o militante desde otra perspectiva en la que hemos trabajado Francesca y yo los últimos años, pues quizá también el artículo sea una invitación a precisamente no quedarse en la superficie de las imágenes, o más que en la superficie, quizá a veces en la superficialidad de las imágenes, ¿no? Porque, pues bueno, precisamente este año se cumplen 40 años de la fundación del EZLN, 30 años, ¿no?, del levantamiento armado y 20 años de la fundación de sus caracoles, lo que tendría que ser un acto muy significativo. Sin embargo, al mismo tiempo las comunidades no están de fiesta, ¿no?, por desgracia, y en los últimos tiempos ha habido más de 100 ataques armados a territorio autónomo, asesinato de líderes comunitarios del Congreso Nacional Indígena. Actualmente hay varios bases de apoyo zapatista presos, y pues bueno, en algún momento también pensar y reflexionar que a veces, por ejemplo, quizá en el caso del movimiento zapatista, las imágenes fueron muy importantes para parar la guerra. Sin embargo, a los niveles de descomposición, o diría Chillemembe, de necropolítica que estamos viviendo ahora, no sabemos si las imágenes van a ser suficientes para parar la guerra, que en su momento en ese Ya Basta, en 1994, eran muy importantes, ¿no? Y yo me quedaría también con lo que decía Mariana, ¿no? Un poco que es la invitación de estos textos, pues también a pensar futuros menos violentos, ¿no? Que también es a lo que nos invitan las imágenes. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Dejas una reflexión que quizá podemos todavía retomar rápidamente, nomás como para ir cerrando. Me parece a mí que seguramente no, las imágenes no son capaces de generar un cambio político en esos términos, pero sí son capaces de abrir espacio a la imaginación. Y es entonces desde la imaginación donde quizá podamos empezar a pensar otras fórmulas, porque es que de otro modo, por un lado le dejamos esa disputa por el terreno de la visibilidad a los discursos hegemónicos, ¿no?, que tienen ese lugar, pero por otra parte también tampoco se trata de cargarle a las imágenes un lugar que no les queda. No siempre pueden ser capaces de incidir políticamente, ¿no? El entorno, Rancière lo dice muy bien, ¿no? Tiene que darse un entorno político para que entonces las imágenes entren en ese momento. Y creo que el 94 fue un momento crucial en ese sentido. Pero, y no sabemos cuándo se vaya a repetir, pero mientras tanto, al menos las imágenes nos permiten imaginar, pues eso, imaginar otras posibilidades, ¿no? Y desde ahí ya creo que ya les pediríamos bastante. Creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo. No sé si alguien quiera añadir algo más, o Raúl, si ya quieres que cerremos, ¿no? No, pues yo creo que tenemos un minutico más. No sé si los autores tienen algo por añadir. No, pues de parte de Renato. No, yo solo reiteraría la invitación que hacían Mariana y Francisco en esta intervención final, ¿no? A leer, a discutir los temas que están en el dossier, y sobre todo a desbordarlos, ¿no? Como imaginar que esa superficie de la que hablaba ahorita Edwin no es lisa, sino que es rugosa, es porosa, está horadada, ¿no? Es viscosa, pegajosa, y de allí se pueden producir, ¿no?, como otras formas de discusión, pues sobre todo tan urgentes como la que convocaba ahora mismo Francisco. Y que quizá, perdón, nomás ya que abriste, y que quizá no se opone a la profundidad, ¿no?, sino que es parte de la profundidad. O sea, más bien lo que hay hay que pensar cómo vamos de una a otra todo el tiempo. Pues muchas gracias. No, claro que sí, Edwin, Renato, y pues a los autores que nos acompañaron esta tarde, reiterar los agradecimientos desde la Fundación Universitaria San Mateo. Sabemos que pues es un volumen bastante enriquecedor para la revista, los números son bastante llamativos. Yo nuevamente pues no tengo sino que pues dar gracias a los editores. Realmente ha sido un trabajo de años. Edwin nos ha acompañado
como editor, como autor, ¿sí? Como par evaluador. Entonces, creo que pues muestra la trayectoria que ha tenido en la revista y pues queda la invitación es para que lean, descarguen los artículos, porque pues estamos en este proceso de consolidar el impacto de la revista pues a nivel nacional e internacional, de acuerdo a los indicadores que nos exige el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero pues estamos seguros que con la participación externa y por supuesto internacional que hemos tenido a la fecha, lo vamos a lograr. Entonces, pues muchísimas gracias y pues a todos muchísimo, y bueno, muy buena tarde a todos. Me dio mucho gusto conocerles, conocer sus rostros, creo que es bien importante. Y ojalá que como hubo una invitación antes, a empezar a hacer estas vinculaciones entre nosotros y a leernos. Gracias. Por supuesto que sí.